Vamos a esperar unos 5 minuticos más bien, a ver si alguien más empieza a conectarse y arrancamos. ¿Listo? Listo, vale, Entonces, perfecto. vete por un tintico mientras tanto o algo por el estilo. Listo. Ya puse a grabar. También que me dice ahí un letrero que avise que ya estoy grabando. Ok, vale.
Claro. Hola, Lady. Pues empecemos entonces, debido a que, pues creo que ya han pasado como 10 minuticos desde la hora de que nos quedamos de ver y pues ya el que vaya entrando lo vamos poniendo al corriente. Entonces, Listo, dale, profe. la metodología del, del día de hoy es relativamente parecida a la vez pasada. Vamos a ver las dos prácticas que tenemos que hacer durante esta y las 2 próximas semanas. Nos quedan 3 semanas para terminar el curso y, y son prácticas, la que se viene es muy chévere y la última no es una práctica de laboratorio, sino que es un pequeño examen similar al del primer corte, pero en este caso del segundo y del tercer módulo. Eh, em, entonces, lo primero es ver esas dos actividades y posteriormente una pequeña clase en la cual vamos a ver algunos conceptos de fotogrametría. Vamos a ver también pues, qué es esta vaina de fotografías ortogonales o de ortomosaicos y para qué sirve eso, para qué nos sirve a nosotros pues, en el campo de trabajo. Entonces, esa va a ser más o menos la forma. Debido a que somos dos, pues sentíte libre de tomarlo como una conversación en, hasta cierto punto. Entonces, sentirte libre de en cualquier momento interrumpir o Miguel, devolvámonos un pedacito que no entendí o listo. Mejor dicho, Dale, profe. quitar algunas penas que a veces cuando son 200 en un aula, uno sí le da pena como que de pronto mandar a devolver al que está exponiendo. Entonces, Listo. em, por acá vamos a ver módulos, la primera parte. Y si nos vamos al módulo 3, que es el que empezamos esta semana, em, vos has entregado los trabajos usualmente, ¿cierto? Como sin retrasos. La primera semana hubo un, un pequeño atraso, pero ya después todo está en orden, ¿cierto? Sí, sí, no he tenido ningún inconveniente hasta el momento. Sí, solo fue la primera entrega, pero ya, después ya, bien, al día. Listo, buenísimo. Entonces, em, se viene un nuevo módulo, es un módulo al igual que los anteriores con unas lecturas grandes, pero pues esto hace parte del autoaprendizaje que tienen también los cursos virtuales. Y vemos entonces esa introducción al módulo 3, algo muy corto. Luego tenemos una lectura que se llama teledetección, fotogrametría y fotointerpretación, que es como la lectura fuerte. Y luego vamos a tener eh, varios videos. De acá, los videos que me interesa mucho que vean, sobre todo para la actividad número 6, que es la evaluación final, es tal vez este video de fotogrametría. En este video aparezco yo también con un poco menos de barba y un poco más de pelo, también mostrándoles pues como un video relativamente corto de 20 minuticos más o menos, mostrándoles la forma como muchos aspectos como prácticos, sobre todo que les van a ayudar en la resolución de esta actividad número 4, perdón, de esta actividad número 6, que es una evaluación final. ¿Listo? Aparte de eso, tenemos también una infografía de imágenes satelitales, también le pueden dar una miradita y un material complementario que al igual que en los anteriores módulos, pues es útil sobre todo para hacer algunos como trabajitos rápidos. Posterior a eso tenemos las dos actividades, las 5 y las 6. La actividad 6 se hace en 2 semanas, tenemos 3 semanas para hacerla, entonces primero pues las 5, vamos mejor en orden. Las 5 tenemos esta semana, que llevamos por la mitad, y la próxima semana para hacerlas. Mientras que las 6 tenemos la última semana para realizarlas. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que cuando se termine el curso, pues ya
no va a haber ningún tipo de excepciones como la que hubo al principio del curso, en el cual pues, no empezaron al tiempo, entonces les daba una semanita más y algo así para poder presentarla. Ya no se puede, porque el último día, que creo que es el 26 de octubre, que se termina el curso, pues básicamente se va a cerrar y ya no voy a tener posibilidad de dar como una ampliación de plazos para poder entregar las evaluaciones ni ninguna práctica. Entonces, mucho cuidado porque hay que ser, doy 2 semanitas para la actividad 5 porque hay que aprovecharlas en este caso. Muy bien. Y además de eso, la actividad 5, a diferencia, la vamos a abrir, la vamos a ver. La actividad 5, a diferencia de las anteriores actividades, va a requerir que ustedes pues, creen mapas también, como en la que hicieron previamente con mapas a blanco y negro, pero además de crear mapas, va a requerir que ustedes busquen información. Información, ya vamos a, o ya abrirán la práctica ustedes, y se va a requerir información de tipo geológica en Colombia, a nivel mundial de tipo política. Van a hacer mapas en este caso a color, ya vamos a meter esa variable visual del tono y la saturación, y es una muy buena oportunidad para que salgan mapas muy bonitos. Yo a mis estudiantes siempre les digo en este punto, en esta práctica, que esta es una práctica que además de ayudar bastante al desarrollo cartográfico, también es una oportunidad para hacer uno de esos trabajos de los cuales uno se siente orgulloso, más allá de la nota, de esos trabajos que uno los mira y dice, ah, esto me quedó muy bonito, muy diciente, y de meterle pues tiempo al trabajo para un muy buen resultado. Entonces, eh, la idea es esta, la idea es que es una práctica que, aparte de la cuestión de los tiempos que les decía ahora, también es una práctica que es demoradita de hacer y que entre más tiempo le metan a la realización de los mapas, mucho mejor van a, van a ir quedando. ¿Listo? Al finalizar les pido estos mapas. La idea es que ustedes descarguen acá donde dice guía práctica 3, carta virtual. ¿Listo? Y van a ver ahí un marco teórico, un desarrollo muy bien. Aquí tenemos cómo hacer un mapa y cómo guardar capas vectoriales. También tenemos un pequeño video de creación de un mapa que les puede también colaborar. Sin embargo, yo creo que ustedes ya han visto estos videos que llevan un paso a paso como bastante, pues los comentarios que he recibido de varios semestres es que es un paso a paso bastante detallado de cómo hacer el mapa. Entonces, ahí están nuevamente estos videos para que puedan lograr eso. Y al finalizar, la idea es estos 6 puntos. Estos 6 puntos en los cuales 5 son mapas. Es un mapa conceptual, no mapa, ya mapa geográfico, sino un mapa conceptual de lo que les pido ahí sucesivamente. Entonces, se darán cuenta que en los primeros les pido unas capas de Bogotá, que posiblemente pueden acceder a ellas en un lugar como el IDECA. Entonces vayan mirando esos lugares como el IDECA. El segundo es una capa interesante, innovadora, rara, diferente, algo que no salga usualmente, pues que no sea un, un mapa político, ¿no? Sino una capa de algo loco o rarito. No sé, los restaurantes de comida rápida que hay en Uruguay, los eh, lugares en los que venden perro en China, perro caliente, hot dog, no perro, el otro perro. Eh, los lugares en los que se toma té en Gran Bretaña, no sé, algo raro. Por allá alguna vez algún estudiante me puso los estadios del Mundial del 1700, 1970 y yo no sé qué. Bueno, eso es raro. Y puso ahí unas fotografías de los estadios. Entonces,
Hay varios ejemplos, pero no duden ustedes en hacer volar un poquitico la imaginación para mostrar ese segundo punto de la capa rara o diferentica que quiero que me muestre. La tercera capa no es una capa tan rara, es una capa sencilla o son dos capas sencillas de recolectar. Las pueden buscar en el Sigot o simplemente en el buscador de Google. Y quiero que me muestren los 6 ríos principales de Colombia, entonces con variables visuales útiles, identificar cuáles son los 6 ríos más importantes, no solamente con color, pueden utilizar todas las otras variables visuales que aprendieron en los módulos pasados, y también las 3 cordilleras con los nudos donde nacen como las cordilleras mismas. Ese es el tercero de los mapas. El cuarto va a ser un mapa, nada más les pido 4 mapas. El cuarto va a ser un mapa que yo he visto resultados maravillosos de este mapa y al mismo tiempo también he visto resultados desastrosos de este mapa. Y es de la Segunda Guerra Mundial, de los aliados, de los países que estaban en guerra, de los países que eran neutrales, etc. Entonces, aquí empieza a jugar algo diferente a las anteriores capas, y es que si bien se llama la Segunda Guerra Mundial, a veces no todos los países participaron en ellas. Entonces, ¿cómo jugar con ese espacio para mostrar detalladamente los países que fueron importantes en esa Segunda Guerra Mundial y como los roles que tuvieron? Entonces ahí también hay como un objetivo extra en este cuarto mapa. Todos los mapas de aquí para arriba, excepto el primero, tienen, o sea, el segundo, el tercero y el cuarto, tienen un tamaño que yo les solicito. El segundo en tamaño carta, el tercero en tamaño oficio y el último en tamaño pliego. Al finalizar, ustedes van a tener mapas que van a ser bastante pesados. Y como van a ser bastante pesados, pues entonces necesito que los envíen con buen tiempo de anticipación. A veces los mapas tamaño pliego empiezan a ser muy, muy, muy pesados. Les voy a abrir, aquí mientras abro ArcGIS, les voy a mostrar una forma de hacer que los mapas no queden tan pesados una vez exportados. Mientras que va abriendo ArcGIS, muestro entonces el punto 5 y el punto 6. El punto 5 son simplemente bullet points o viñetas, se llama en español, de acá se obtuvo tal capa, siguiente viñeta, de acá se obtuvo tal capa con su respectivo link, y así sucesivamente. ¿Listo? También hay un sexto punto que dice que haga los 1 o 3 mapas conceptuales donde se muestren las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Y si usted ya sabe cuáles son esas batallas importantes de la Segunda Guerra Mundial, no dude en ponerlas también en el cuarto mapa. También utilice una pictografía, por ejemplo, y las puede poner en el cuarto mapa, o las puede señalar con una etiqueta y las puede ir poniendo ahí en ese lugar. Aquí hay algo importante, y es como todos esos archivos salen en PDFs múltiples. A veces a ustedes se les olvida marcar el mapa, que eso pues no debería pasar, pero puede que les pase. Entonces, primero marquen los mapas, y segundo, asegúrense que todos ellos vayan en una carpeta comprimida en un archivo .rar. Entonces lo meten en una carpeta, clic derecho y le dan comprimir a un .rar o a un .zip, el que les quede más sencillo, para poder montar todo eso en un lugar. Aquí aprovechando entonces que tenemos esto, voy a ver, voy a abrir algo que tenga por ahí y les voy a mostrar, creo que abrí el proyecto más pesado que tengo, pero bueno, vamos a ver si carga. Y les voy a mostrar entonces la forma en la cual se pueden descargar como cosas que no sean tan pesadas. Y aquí, aprovechando que estamos viendo la pantalla, también les voy a mostrar que a veces sus capas aparecen
con un signo de exclamación acá y no aparece nada en el mapa y no aparecen las capas. Eso lo que quiere decir es que ustedes no tienen esta capa o que ArcGIS no saben dónde tiene esa capa el computador. Entonces uno le debe dar clic derecho, data, y reparar la fuente de datos. En el momento en el que uno repara la fuente de datos, lo que va a pasar es que uno puede ir al lugar en el cual están esas capas. En mi caso va a estar acá en un lugar que se llama Proyecto de San Francisco, en este lugar, y simplemente se reparan las capas. Uno le pone como la ruta. Lo que no sabe el ArcGIS es la ruta en la cual están esas capas. Entonces en ese momento ya ahí van a mostrar las capas y van a quitar ese signo de exclamación. Entonces, los mapas van a ir así, ¿listo? Y uno los exporta. Tal vez ustedes ya exportaron en la vez pasada mapas. Acá le dan Export Map y les va a aparecer un cuadro de opciones. En este cuadro de opciones que les aparece, aquí abajito, les aparece la resolución, ¿sí? Mi recomendación es que como ustedes no están trabajando con imágenes satelitales, las imágenes satelitales necesitan muy buena resolución para poder trabajar y quedan muy pesadas, pero como ustedes no están trabajando con imágenes satelitales, es bobada tener una mapa con una resolución altísima. Entonces yo les recomiendo que acá manejen resoluciones entre 100 y 200 dpi máximo. ¿Listo? Para que no queden 100 y 200 dpi, para que no queden tan pesados los mapas que ustedes están produciendo. Ya cuando trabajen con imágenes satelitales, como en el caso en el que yo estoy trabajando acá, que es una imagen de dron de hecho, se puede simplemente trabajar entre 500 y 1000 dpi, que el PDF que sale queda muy pesado, pero queda con una altísima resolución. Listo. Ahí tenemos entonces varios tips para guardar, varios tips para trabajar en ArcGIS, y también tenemos lo que hay que hacer en la quinta actividad, que se entrega el 19 de octubre a las 8 a.m., o sea, entréguelo el 18 o 17 de octubre para no dejarse coger el día. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, de una. Si no, yo creo que pasamos a la parte de la clase. Sí, profe, quería preguntarte, tú mencionaste que teníamos que hacer las capas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial y eso. O sea, esas las tenemos que investigar, ¿sí? ¿Esas Sí, capas? efectivamente. Hay que investigar esas capas o investigar cuáles son los países y empezar a pintar los países dependiendo, empezar a utilizar las variables visuales de los países dependiendo de la necesidad. Entonces, dependiendo si es un país que sea neutral, o dependiendo si es un país que esté en guerra o que haga parte de... Ya cuando empiecen a investigar se van a dar cuenta que hay unos países que son del eje y así sucesivamente. ¿Listo? Ok. De pronto, una fuente de referencia en la que podamos encontrar todas estas capas, profe. Las de Bogotá, muy fácilmente en algo que se llama el IDECA, que es la infraestructura de datos, supongo yo que de la capital. No sé si el K es capital, pero se llama ideca.gov.co. Ok. Las otras capas las pueden encontrar en el SIGOT, que es el Sistema de Información Geográfica del IGAC, que ya no se llama SIGOT, pero si uno busca SIGOT fácilmente. Y también vamos a tener la posibilidad de ver capas simplemente buscándolas. O sea, en Google es la forma más rápida de buscarlas. En Google uno poner layer o capa o shape de tal cosa. Ah, bueno. Y muy probablemente sale la entidad que tiene esa capa. ¿Listo? Entonces, Ah, la idea es ir buscándolas. Además de eso, yo sé que es poco usado,
pero ustedes tienen foros o tienen un foro en el cual si alguno escribe, todos le llegan y pueden empezar a compartirse capas por ahí o, ¿sí? Como trabajar Sí, sí. conjuntamente, si bien no en la realización del mapa, pueden trabajar conjuntamente en saber de dónde se pueden obtener varias de esas capas. Vale, Listo. muchas gracias. Listo, buenísimo. Entonces, vamos a entrar a esta pequeña, rápida clase, porque ustedes tienen una clase mucho más, o tienen muchos más detalles de estos conceptos que vamos a ver acá en todos los como módulos, o en el módulo 3 en todos los pequeños como apartes de información que tienen. Ahí tienen muchísima más información, mucho más descrita. Pero entonces veamos algo como de qué se trata este último módulo. Se trata de imágenes de, de cómo trabajar con imágenes de satélite o cómo trabajar con imágenes de dron o imágenes tomadas planas que se llaman ortomosaicos. ¿Listo? Pero antes de entender ese trabajo, que a eso se le llama fotogrametría, trabajar con imágenes y trabajar con las bandas de las imágenes, antes de entender qué es la fotogrametría, tenemos que entender un poquitico de algo que se llama un modelo raster. Entonces, hasta el momento, ustedes vienen trabajando con modelo vector, que el modelo vector son líneas, puntos y polígonos para representar el mundo. Ahora ya no vamos a representar el mundo en esas 3 dimensiones, sino que ahora lo vamos a representar en, de otra manera, en otro modelo. Y este otro modelo es una matriz de celdas o de grillas o de píxeles o de cuadrículas, y el mundo ahora ya va a tener esa representación. Entonces todas las cosas en el mundo que antes se ponían, se representaban como un punto, una línea o un polígono, ahora se van a representar con celdas. Y eso es muy diferente en la mente. En la mente cambia todas las cosas. Lo primero que cambia es que va a existir una ventaja fundamental del raster con respecto al vector, y es que yo voy a tener la posibilidad en un área determinada de tener en todos los espacios datos, mientras que en el vector no. Yo les pongo ahí un ejemplo y es, mientras que, por ejemplo, yo quiero saber la temperatura que hay en, no sé, en este lugar en el que estoy, ¿sí? Pues entonces tengo que sacar un termómetro y tengo que medir, y luego llevo un punto y digo, acá en este lugar la temperatura es tal, ¿bien? Pero porque acabo de medirla en este momento con un termómetro. Pero si yo no tengo un termómetro y no tengo la posibilidad de tener un punto vectorial para eso, uno puede, mediante el modelo raster, ver temperaturas que haya en diferentes ciudades o diferentes puntos de medición cercanos, y mediante modelar, porque después de todo es un modelo, modelar cuál es la temperatura que hay en cualquier parte cercana, incluyendo este lugar en el que estoy. Entonces, esa es la ventaja del modelo raster. Luego el modelo raster se puede utilizar de una forma cualitativa, que es básicamente muy parecida al vector, salvo que aquí ya no vamos a tener polígonos que me representen algún tipo de algo, sino que lo que vamos a tener es celdas marcadas con un único valor, y ese único valor me va a representar algo diferente, por eso es como cualitativo. Sin embargo, el raster toma una de sus mayores como impulsos en una representación cuantitativa de variables. Una representación cuantitativa de variables me va a permitir entonces poder tener variables como la elevación, la temperatura, lluvias, ruido, eh, elevación y eh, múltiples otros como variables, y todas las voy a poder tener
en un mismo espacio. Ahí es donde el modelo raster es mucho más potente. El modelo raster entonces funciona por celdas o por cuadrículas, y el punto central de cada cuadrícula le va a dar el valor a toda la cuadrícula entera. Entonces, si por ejemplo hay en el punto central, estoy midiendo temperatura, y en la mitad de la cuadrícula hay un valor de temperatura, va a ser ese mismo valor de temperatura para toda la cuadrícula entera. Entonces, si la cuadrícula mide 1 metro por 1 metro, pues efectivamente en ese metro voy a tener ese valor de temperatura. Pero si la cuadrícula mide 10 kilómetros por 10 kilómetros, el modelo raster me va a dar solamente un valor para 10 kilómetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, que esto era pues básicamente lo que les estaba diciendo. El modelo raster va a tener entonces también algo muy potente, y es que a partir de imágenes también se puede sacar algo que se llama un modelo digital de elevación, que ahorita lo vemos un poquito más, como más fuerte. Los modelos digitales de elevaciones van a tener un valor asociado a X, o sea, el lugar del mundo en el cual yo estoy, un valor X y un valor Y, pero además va a tener un valor Z de elevación. ¿Listo? Entonces voy a tener a qué altura está sobre el nivel del mar cada cuadrito que yo estoy viendo en mi modelo raster. Y además de eso puedo tener otro valor asociado. A veces ese otro valor asociado puede ser la temperatura, puede ser la lluvia, puede ser el ruido y todos los ejemplos que hemos mencionado. Cuando el otro valor asociado es la elevación sobre el nivel del mar, pues entonces estamos hablando de un modelo digital de elevación. Y acá nos vamos a meter tal vez al lugar o al momento en el cual el modelo raster va a tener la mayor potencia, y es cuando esos cuadritos, esa cuadrícula, esos rasters, esa grilla o esos píxeles se van a convertir efectivamente en una imagen. Entonces, todas las imágenes, todas las fotografías, qué pena, todas las fotografías van a ser rasters, pero no todos los rasters van a ser fotografías. Hay algunos rasters que son como de temperatura y de otras cosas, pero todas las imágenes son rasters, porque todas están compuestas de píxeles. Si ustedes hacen mucho zoom a cualquier foto, inclusive puede ser la mejor foto con la cámara más profesional que tengan, pero le hacen mucho zoom, va a llegar un momento en el que va a estar entre comillas pixelada, o sea que se van a ver los píxeles, pero todas las imágenes van a estar pixeladas, porque todas las imágenes están compuestas de píxeles, solo que de píxeles muy chiquiticos. Y por eso es que había que entender el modelo raster en un principio, porque entendiendo el modelo raster estamos en posibilidad de entender pues de entender el por qué vamos a trabajar con imágenes satelitales y que se trabajan como una cuadrícula entera. Cada uno de esos cuadritos de la cuadrícula va a tener el valor asociado de X y de Y, o sea, en qué lugar del mundo está, pero además de eso va a tener otro valor asociado, que es qué tanta cantidad de rojo tiene, qué tanta cantidad de verde y qué tanta cantidad de azul, no que tiene, sino que refleja. Una vez tenemos ese RGB, red, green, blue, lo que vamos a tener es la posibilidad de tener los colores que el humano está en capacidad de ver. ¿Listo? Entonces vemos que los colores están compuestos de red, green, blue, y de ahí pueden salir cámaras también. Cámaras como una Canon o una Sony o cualquier cámara que se pueda comprar en el mercado, o cámaras como las que tenemos en los celulares. Con eso podemos crear ortofotografías u ortomosaicos. Entonces, ¿cuál va a ser esta diferencia entre las ortofotografías y los ortomosaicos?
Va a ser que yo voy a tener la posibilidad de ver el mundo desde arriba y de medirlo. Entonces, un ortomosaico va a ser la unión de muchas fotografías tomadas desde arriba. Desde arriba es tomadas desde un dron, o tomadas desde un satélite, o tomadas desde una grúa, o desde una avioneta, o desde un helicóptero. ¿Listo? Pero todas van a ser tomadas desde arriba y solamente se va a tomar la parte central o la parte efectiva de cada una de esas fotos y se va a hacer una composición con la parte central o la parte efectiva de esas fotos. A esa composición se le llama ortofotografía o se le llama ortomosaico. Va a ser un ortomosaico y esta no va a ser tan buena porque esto es simplemente un modelo en 3D, sino que los ortomosaicos se van a ver planos y se van a ver desde arriba, como este que les muestro en este momento en pantalla. Se ven planos y se puede medir sobre ellos porque efectivamente están compuestos de la parte central de cada una de las fotografías. Veamos esto ahorita, pero lo podemos ver mucho más a fondo y es que vamos a tener problemas de resolución espacial en las fotografías. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior tenemos un píxel o tenemos una resolución de 1 kilómetro por 1 kilómetro, mientras que abajo tenemos una resolución de 250 metros por 250 metros. Y efectivamente, a mayor resolución, o sea, en la parte de abajo, voy a tener que mi modelo se parece muchísimo a la realidad. Obvio va a ser muchísimo más pesado, o el costo computacional para acceder a esa resolución va a ser muchísimo mayor, pero se va a parecer ese modelo muchísimo más a la realidad. No solamente el costo computacional, también acceder a una imagen con mayor resolución es más costoso también que acceder a una imagen con menor resolución. Ya vamos a ver por qué. Primero vemos que la resolución espacial es necesaria. Por ejemplo, acá yo usualmente pregunto esto, ¿qué ciudad es? Muchas veces me han dicho que es Bogotá, que por ahí va la 30 y ese es el Campín, y por ahí baja la 53, pero no es hasta que uno le hace un zoom importante a ese estadio, que ve las letras del estadio que dice Real Madrid Fútbol Club, que se da cuenta que ese no es ningún Campín y que ese no era ningún Bogotá, sino que resolvió un problema con mayor resolución y es saber en qué ciudad estaba. Eso era Madrid en ese campo. Pero ya luego, si por ejemplo yo quiero tener y resolver otro problema de saber si hay hooligans por acá peleando, mentiras, hooligans no son de Madrid, hinchas malucos peleando por acá, suponiendo que en Madrid también pasa, pues entonces le doy más resolución a la imagen, ahí en este sector, y me doy cuenta que mi satélite no llega hasta esa resolución. Y no sé si eso es una estatua, no sé si esos son hinchas, no sé si esos son personas, no sé si son perros, no sé nada de ese lugar. Entonces voy a necesitar, por ejemplo, ir y cambiar de tecnología para saber eso qué es. Y acá vamos a ver como un paralelo entre la resolución espacial y la resolución temporal, con diferentes tecnologías. Por ejemplo, si yo quiero mayor resolución espacial, pues entonces ya me tengo que bajar del satélite y tengo que tomar la fotografía desde un avión, o debo tomar la fotografía desde un dron, o inclusive desde un tractor. Debo bajar muchísimo más eh, la tecnología en la cual yo estoy tratando de tener una mejor resolución. Pero mientras bajo la tecnología y trato de tener una mejor resolución espacial, también le quito la posibilidad a tener alta resolución temporal. Entonces, a medida que yo tengo mayor resolución espacial, a veces tengo menor resolución espacial, menor resolución temporal. Bien, entonces están como estos paralelos de las diferentes tecnologías. Por ejemplo, acá tenemos varios drones. Tenemos varios drones que también me van a permitir diferentes áreas de vuelo, me van a permitir diferentes lugares para hacer despeje y aterrizaje, me van a permitir diferente autonomía de vuelo. Pero la idea es que ya con estos drones, ya una vez uno se baja del satélite, está en posibilidad de una imagen satelital como la que vemos en este momento en pantalla, con una resolución de 30 metros por 30 metros, verla con muchísimo mejor resolución a 8 centímetros por 8 centímetros. O sea, ver en este caso un píxel
de 8 centímetros por 8 centímetros. Si uno le hace mucho zoom a esta fotografía, alcanza a ver píxeles de 8 por 8 centímetros. Y si el dron se vuela mucho más bajo, el costo de obtener esa fotografía es mayor, porque el dron va a necesitar mayor batería para volar más lejos y así sucesivamente, pero voy a tener una resolución muchísimo mayor. Por otro lado, la resolución temporal es menor porque yo necesito más tiempo para poder ir hasta cierto lugar y volver con el dron. Tenemos varios usos potenciales de las imágenes satelitales y las imágenes con dron. Hay un primer uso muy obvio, pero también altamente útil. Este es un ejemplo de las Torres Gemelas a la izquierda cuando existían y el espacio que dejaron las Torres Gemelas cuando dejaron de existir unas horas después de las explosiones. Este análisis temporal es muy útil o fue muy útil en su momento para saber por dónde entraban los helicópteros con respecto al humo, para saber por el suelo por dónde despejaban las víctimas y por dónde entraban también los, los rescatistas. También tenemos otros usos ya no tan obvios, pero que también son muy necesarios, como la topografía. Entonces, si ya tenemos una imagen satelital o una imagen de dron, podemos saber áreas, límites, perímetros, distancias. También podemos hacer modelos 3D, dentro de los cuales están los modelos de elevación que les decía previamente, en los cuales tenemos la altura del terreno, y si tenemos la altura del terreno, también podemos hacer curvas de nivel. Si tenemos imágenes satelitales o de dron y cada una de ellas está compuesta por píxeles, podemos darle un píxel a las plantas o un RGB a cada una de las plantas y hacer conteo de plantas en una fotografía o determinar en qué zonas hace falta plantas, por ejemplo. Si ya también tenemos el mundo como volteado, por así decirlo, el mundo en 3D, entonces le podemos hacer un corte transversal y mirar una altura de un cultivo o una altura de un edificio o de una montaña, porque ya el mundo está en 3D y tenemos esa posibilidad. Si el mundo también está en 3D, entonces podemos hacer manejo del recurso hídrico y, por ejemplo, pasar estos distritos de, ¿cómo se llama? Estos distritos de manejo hídrico, se me olvidó cómo se llaman. Los distritos de riego. Un distrito de riego hecho a partir de un modelo digital del terreno me permite saber por dónde hay menores pendientes y puedo pasar mucho mejor el distrito sin necesidad de bombear y de utilizar alta energía para bombear el agua. En la industria también se pueden hacer cálculos de volúmenes. Eso es otro ejemplo muy bueno de cosas que se pueden hacer en la misma industria. Y es, si efectivamente yo ya tengo un pedacito en 3D, yo puedo mirar un material apilado o puedo mirar sí, cualquier tipo de material apilado y ver cuánto volumen tengo ahí. Entonces, por ejemplo, para una mina es muy importante, o para una termoeléctrica ver sus patios cuánto tienen de carbón, o para una recicladora de plásticos ver cuánto material tienen para producir, etcétera. Y de acá vemos que las imágenes satelitales no solamente tienen bandas RG y B, que son tal vez las que vemos aquí en el primer cuadrado arriba a la izquierda, sino que las imágenes satelitales pueden tener muchísimas otras bandas. Y entre más bandas tiene una imagen satelital, más información o más usos potenciales les podemos dar. Las bandas van a ir entonces o les voy a explicar las bandas con este ejemplo, que es un ejemplo aplicativo para el agro. La idea es que uno puede ver cuál es o puede ver en etapa temprana enfermedades, o si la planta de pronto tiene algún tipo de estrés hídrico,
o tiene alguna enfermedad, y eso lo puede ver porque las plantas están reflectando la clorofila en otra banda diferente a la luz visible, que es la que nosotros vemos. Estas bandas se empiezan a entender cuando nosotros vamos a este espectro de luz, que es la diapositiva que vemos en pantalla en este momento, y este espectro de luz entero nos muestra los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos, los rayos X, los rayos gamma, todos los rayos, y aparte nos muestra en un pedacito chiquito la luz roja, verde y azul, de la que se componen todos los colores que nosotros estamos en posibilidad de ver. Pero aparte de eso, también hay otros rayos que nosotros no estamos en posibilidad de ver, pero existen y están llegando a la Tierra y se están reflectando también, como los infrarrojos, como los ultravioletas. Las plantas van a reflectar infrarrojo después de hacer su fotosíntesis. Aló, cuéntame, Lady. Sí, profe, quería hacerte una consulta ahí. Por Cuéntame. ejemplo, si yo quisiera obtener como esa información de, ejemplo, un páramo. Entonces yo quisiera obtener la información de lo que me están reflectando en este momento las, no sé, frailejones, puede ser. ¿Cómo podría realizar? Pues en este momento es muy como ya y verlo en vivo, digamos que es posible, pero es altamente costoso. ¿Por qué? Siempre va a haber satélites mirando y siempre va a haber satélites haciendo esta parte como de observación de la Tierra en diferentes bandas, pero no significa que esos satélites sean completamente gratis, y como vimos tal vez en módulos pasados, no significa que esos satélites sean de Colombia ni públicos. Entonces, lo que va a pasar es que si, por ejemplo, queremos un área referente a un páramo, hay que ir y hacer la investigación en las páginas de estos satélites, que la que yo más recomiendo es una que se llama la WGS, que es la UGSG, que ya te mando el link. Gracias, sí. Que es el sistema de satélites de Estados Unidos para exploración de la Tierra, pero para exploración de la Tierra eh, como con fines científicos. En ese caso, el link te lo envío por acá por el chat de Teams. En ese caso, vamos a tener unos satélites que se llaman Landsat. Land como de tierra y SAT de satélite, Landsat. Y los Landsat van a tener inclusive hasta 8 bandas de 8 bandas en sus fotografías. Entonces va a estar en capacidad de obtener imágenes, inclusive de estas 8 bandas que veíamos hace como 3 o 4 diapositivas. ¿Qué significa que sean 8 bandas? Pues que va a obtener fotos en luz visible, en RGB, que ahí van 3 bandas, pero además de eso va a estar en posibilidad de obtener fotos en infrarrojo y va a estar en posibilidad de obtener fotos en ultravioleta y tal vez en algún otro lugar del infrarrojo, porque el infrarrojo, como lo puedes ver en esta diapositiva, va de los 10.000 nanómetros a los 10.400, ¿a los cuántos? A los 10 a la menos 6, 10 a la menos 4, a los 100.000 nanómetros. Bueno, tiene muchísimos nanómetros para poderse construir. Entonces, puede que haya algunas bandas más cercanas a la luz visible y otras bandas más lejanas a la luz visible, pero ambas en el infrarrojo. Y por ejemplo, ahora en este ejemplo que estamos haciendo de las plantas, vamos a necesitar no cualquier banda del infrarrojo, sino que vamos a necesitar una banda que está muy cerquita al rojo, que se llama infrarrojo cercano. Entonces, pues ya para responderte a la pregunta bien concreto, en ese link que te acabo de enviar, uno debe poner un polígono del lugar en el que uno quiere hacer la exploración y buscar
el satélite que se llama Landsat y descargar algunas de esas imágenes satelitales. Esto es gratuito, pero como es gratuito, no tiene una resolución temporal tan buena, sino que tiene una resolución temporal que vos vas a poder ver imágenes satelitales cada mes, o cada mes puedes observar una o dos, y no es como que uno quiera saber cuánto estaba o cómo estaba un lugar en un momento y a una hora. Para eso ya es un poco más costoso que lo que esto permite, que es gratis. ¿Listo? Wow, muchas gracias. Listo. Para terminar con el ejemplo, entonces también las plantas van a estar en posibilidad de ver uno va a estar en posibilidad de observar las plantas en un infrarrojo cercano, porque cuando ellas hacen su fotosíntesis, pues entonces van a reflectar en una onda mucho más larga, que es lo que me va a permitir el verse en infrarrojo cercano. Así como hay cámaras para RGB, también podemos tener cámaras para infrarrojo cercano, que van entre los 800 y los 1000 nanómetros más o menos. Y esas cámaras, pues entonces uno también las puede montar a un satélite, las puede montar a un dron. Aquí vemos algunas fotografías vistas con infrarrojo cercano, tanto en la parte urbana como en la parte rural, y si nos damos cuenta, pues estas fotografías distinguen muy bien entre lo que es planta y lo que es otra cosa. Si bien no me dan el color verde de las plantas, porque no es tan necesario para ese caso, pero sí hace una muy buena distinción entre lo que es planta y lo que es otra cosa. Acá hay algo que tal vez no es tan relevante para la clase, y es que estos ortomosaicos se deben corregir, y lo que sí es relevante en este caso es que las plantas, como podemos ver acá, cuando es una planta que está aliviada, va a suceder que, no sé, por allá les contaban a ustedes en tercero de primaria que las plantas solamente necesitaban luz y agua para hacer fotosíntesis. El agua se lo da el dueño o se lo da la lluvia, y la luz viene y efectivamente la planta va a recibir rayos ultravioleta, y va a recibir rayos infrarrojos, y va a recibir rayos de luz visible, pero solamente va a absorber y a transformar en energía los rayos red, green y blue, pero como la planta está aliviada no va a necesitar los rayos de infrarrojo cercano. Cuando la planta está enferma, sucede como cuando uno está enfermo, y es que necesita más fuentes de energía. Entonces cuando la planta está enferma, aparte de hacer uso del red, del green y el blue, también hace uso del NIR infrared cuando se está enfermando. Entonces refleja muy poco infrarrojo cercano. Sabiendo eso, es que uno toma con estas fotografías de infrarrojo cercano y luego hace algo que se llama un índice de diferencia normalizada, o NDVI, y ese índice de diferencia de vegetación normalizada lo que me hace es ver en cuáles lugares yo voy a tener mayor reflectancia de clorofila y en cuáles lugares voy a tener menor reflectancia de clorofila. Y aquí vemos algunos ejemplos ya para ir finalizando, y es en el lado izquierdo vemos un cultivo de café en RGB, en el centro, perdón, vemos el mismo cultivo de café en NIR, y en el lado derecho vemos ese mismo cultivo de café, pero en el índice NDVI. Y el índice NDVI lo que me va a mostrar es que va a haber sectores en los cuales tengo mayor reflectancia de clorofila, o sea que tengo que la planta está mejor, y hay lugares en los que no tengo tanta reflectancia de clorofila, o sea, la planta posiblemente está desnutrida en ciertos lugares. Acá en los lugares rojos vemos que hay tal vez un cultivo diferente en donde me está reflectando menos clorofila, o si el cultivo es el mismo, son cultivos en los cuales hay que ponerle mayor atención porque pues tengo eh, menos reflectancia de clorofila en esos lugares. Aquí hay un ejemplo de la plaga de la papa, que este no es un ejemplo propio, sino que es un ejemplo tomado de la literatura, pero que funciona muy similar, y es para plagas en este caso. Lo que hicieron fue que en el lado izquierdo tenemos unos cultivos de papas que se dejaron infectar, y en el lado derecho tenemos el mismo cultivo de papas 15 días después, una vez ya se dejaron infectar.
Esto es un zoom de la anterior imagen. Y si vemos en el lado izquierdo, hay unos pequeños foquitos de infección. Se dejó, pues identificaron y se dejó, de hecho, menos de 15 días, como 7 días después. No, 17 al 31. Bueno, casi 15 días después, se dejaron ver o se dejó avanzar esa plaga y solamente en ese tiempo pues se dieron cuenta que los cultivos ya se llenaron completamente de la plaga. Entonces, identificar las plantas, cómo están reflectando su clorofila, también es una práctica importante en la agricultura. En este caso es un ejemplo importante para ver que se pueden pues salvar cultivos. Y finalmente tenemos este otro ejemplo que a veces cuando no se pueden erradicar las plagas, también se pueden tomar otro tipo de decisiones. Aquí en este cultivo, al lado izquierdo, vamos a tener lo mismo, un cultivo de cebollas de dos diferentes clases, ¿listo? Y al lado derecho tenemos las mismas dos clases de cebolla, pero pasados 15 días eh, de dejar infectar el cultivo con las plagas. Lo que nosotros vamos a ver en este caso es que la cebolla que se llama Gunnison, que es como la que está en la parte inferior, es mucho más apta para resistir esa plaga que lo que es la cebolla di capo, que es la superior. Bien, la misma plaga se tragó la cebolla, pero le gustaba mucho más la di capo, entonces la decisión que se puede tomar ahí es simplemente sembrar más de esta cebolla que se llama di capo, perdón, que se llama Gunnison, y menos de la que se llama da capo, no di capo, sino da capo. Bien, entonces allá vemos algunos ejemplos, algunos como usos de estas imágenes satelitales o imágenes con drones y simplemente es como para mostrar algunos avances que la tecnología nos permite hoy en día con respecto a estas imágenes. Yo creo que por ahí ya queda. Si ya si tenéis alguna pregunta, pues es el momento antes de irnos. Y si no, pues estoy muy atento tanto a Lady, que está hoy presente, y a los que ven la grabación posteriormente. Estoy muy atento a la respuesta de sus correos, como siempre he tratado de estarlo y responderlo lo más rápido posible. ¿Listo? Quería, pues es como una consultica que me surgió ahí a través de la explicación con las plantas. Uh-huh. Bueno, digamos, si ya se puede hacer esto con la vegetación, ¿se podría también con el recurso hídrico o ahí no podría ser igual? Claro que sí, claro que sí. O sea, evidenciando como el transcurso del río, desde su nacimiento y su desembocadura. Yo podría, a través de imágenes también, poder ver de pronto qué carga contaminante ha adquirido en el transcurso de su tiempo. Sí, y de hecho no es el área en la que yo me muevo, porque yo casi no funciono con aguas. Soy un ingeniero ambiental que le gusta mucho más el aire y trabaja mucho más hacia ese lado, pero sí he tenido la posibilidad de leer papers y trabajos en los cuales logran ver sólidos suspendidos totales y cargas de sólidos suspendidos totales en un afluente a partir de imágenes satelitales. El cómo no lo sé, porque sinceramente no es el lugar en el cual yo trabajo, pero sí sé que hay investigación y pues investigación exitosa a partir de imágenes satelitales en ese ámbito. Más allá, sí, de otro tipo de contaminantes, como la posibilidad de reemplazar un físico-químico, yo no estaría como tan seguro que eso sea posible, pero al menos en esta parte de sólidos suspendidos totales, sí, es muy posible. Qué chévere, buenísimo. ¿Listo? Bueno, pues me cuentas cualquier cosa
y a los que vean la repetición también me cuentan cualquier cosa. Chao, que les vaya muy bien. Muchas gracias, profe, que estés muy bien. Chao, y Dios también.